El Hijo de Dios parte 3. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con otros hermanos de la Iglesia de Dios en formación ministerial. Ya sea jóvenes, hombres y ancianos, les invitamos a enriquecer estos contenidos con sus comentarios en los videos. Les recordamos que no representamos a ninguna organización en particular sino solo a la doctrina de la Iglesia de Dios, con la intención de la formación de sus miembros en el ministerio. Paz a vos. Copyright 2018 Andrés Mengíbar www. Igle de Dios. Org Mengíbar@nucleus.com. Con excepción de las fuentes citadas, el contenido es propiedad del autor. Texto bíblico Reina Valera actualizada. Paz a vos. Capítulo 5 Ni visto ni oído. Antes de entrar a considerar lo relacionado a este subtítulo se hace necesario primero una aclaración respecto a cómo algunas versiones de la Biblia distorsionan el texto griego para apoyar creencias tradicionales que nada tienen que ver con lo que el texto griego muestra. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Este texto no registra exactamente lo que el texto griego dice. A la frase, el Dios único le falta la frase hijo. Sin dudas el lector promedio no pone atención a cosas como estas, en cambio para quien hace exégesis sí es importante conocer la verdad. La Reina Valera antigua también distorsiona el texto al decir: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Juan 1:18. El error está en la frase el unigénito hijo. En lugar de Dios dice hijo. En ambas versiones se cometen errores. Ahora véase lo que dos versiones católicas dicen. La versión de Serafín de Aucejo traduce correctamente al decir: el Hijo único, Dios, el que está en el seno del Padre. Esta versión ni agrega innecesariamente unigénito ni omite Dios, sino que escribe el Hijo único, Dios, por lo tanto, es correcta. Otra versión correcta es la de Narcar Colunga. Dios unigénito, que está en el seno del Padre. En Juan 1:18 en el texto griego la frase, algo así como monogenes Theos, significa unigénito Dios. Estas dos versiones traducen correctamente el texto griego y están en consonancia con Juan 1:1 en donde se muestra que Padre e Hijo son dos seres diferentes uno al lado del otro, con lo cual se comprueba que las escrituras griegas del Nuevo Pacto confirman que el Hijo de Dios también es Dios porque su Padre lo hizo existir. Escribir correctamente lo que el texto griego dice es crítico en este estudio pues muestra la existencia de dos dioses, uno al lado del otro. Ahora obsérvese que en la parte final de Juan 1:18, después de haber dicho que al Padre nadie le vio jamás, el Señor dice que fue Él quien se manifestó en su lugar. Esto es importante entender para saber a quién en verdad vio Moisés según Éxodo 33, 20-23. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Jehová dijo también: he aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas. Pero mi rostro no será visto. Aunque en este texto claramente dice que Jehová fue visto por Moisés, nuestro Señor dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces ¿a quién vio Moisés? Al Hijo, por supuesto. El Dios que sacó a Israel de la esclavitud no es el Padre sino el Hijo, y todas las veces que el glorioso nombre es mencionado siempre es una referencia a nuestro Señor Jesús. Éxodo 24, 9-11 agrega: luego Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel subieron, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un pavimento de zafiro, semejante en pureza al mismo cielo. Y no extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. Generalmente se da por seguro que el Dios de Israel a quien Moisés y sus acompañantes vieron en aquel momento es el Padre Altísimo, pero si se toman en cuenta las palabras de nuestro Señor: a Dios nadie le ha visto jamás, entonces se entiende que a quien los israelitas del pasado vieron y comieron frente a él fue a Jehová, YHVH, Hijo, no al Padre. Pero no solo la figura corporal fue la del Hijo, sino también su voz, él lo dice. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia. Juan 5:37. Aquí nuestro Señor dice que la voz que en el pasado fue oída no fue la del Padre sino la suya en toda su gloria. Aún un texto más que afirma lo que aquí se está diciendo es 1 Corintios 10:9. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Algunas versiones distorsionan este texto pues dicen ni tentemos al Señor. En el texto griego no se lee Curios, Señor, sino Christos, Cristo. Las palabras de 1 Corintios 10:9 son una referencia a Números 21, 5-6 que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Pablo, e indudablemente todos los apóstoles conocían la participación activa de nuestro Señor Jesús entre el pueblo israelita con el nombre Jehová, YHVH, razón por la cual Pablo, sin vacilar, declara aquí que aunque el Señor es paciente y benigno no se le debe irrespetar sino obedecer. Queda pues demostrado que al Padre Altísimo nadie le ha visto jamás, y la voz del que habló con los profetas fue la del Hijo. Sin embargo, cuando el Hijo vino a la tierra a morir por la humanidad, la voz del Padre sí fue oída. El lector de Juan 18:6 podría mirar intrigado lo que sucedió a los guardias que fueron a buscar al Señor para prenderle. Obsérvese. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La reacción de los guardias es intrigante y al parecer la verdadera razón de que aquellos hombres hayan caído a tierra no tiene explicación. La conjetura sobre este texto que puede saltar al pensamiento sería que aquella turba que iba a prenderlos se sorprendió mucho viendo la serenidad con que el Señor los recibió, sin miedo, sin reacciones defensivas o actitudes similares, mas ninguna conjetura es necesaria pues la realidad detrás de sus palabras a la que la turba se enfrentó es una completamente diferente. Estando el gentío presente, por fracciones de tiempo el Señor manifestó su verdadera naturaleza y la gloria de su poder, pero aquella gente nunca entendió lo que sucedió.
Este yo soy tenía el mismo poder de la voz que dijo a Moisés yo soy el que soy en Éxodo 3:14. Los guardias sintieron la terrible fuerza que les hizo caer en tierra, ni se sorprendieron ni mucho menos imaginaron a quién estaban para aprehender. Desde el principio de la creación hasta los días en que el Señor debía aparecer en su ministerio, la voz del Altísimo Padre nunca fue escuchada, pero sí lo fue a partir de allí. Obsérvese Juan 12, 28-30. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa vuestra. En respuesta a su súplica el Padre le respondió en voz audible, sin embargo, a la multitud aquello le pareció que era un ensordecedor trueno, mientras que otros conjeturaban que aquello podía haber ido la voz de un ángel. Ante la confusión el Señor les aclara que aquel terrible sonido no era un trueno sino la voz del Padre que le estaba respondiendo. En Mateo 17, 1-2, 5-6. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les hizo subir aparte a un monte alto. Y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. De pronto una nube brillante les hizo sombra, y aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. En este pasaje sin lugar a dudas la voz del Altísimo fue escuchada claramente por los discípulos y debido a eso ellos tuvieron temor. Queda pues demostrado que al Padre nadie le ha visto jamás, ni su voz fue oída antes de aparecer nuestro Señor en su ministerio terrenal, con lo cual se entiende que el Dios fuerte, celoso, mencionado en las Escrituras hebreas fue el Hijo de Dios. Capítulo 6. El Hijo de Dios en las Escrituras hebreas. El Hijo de Dios no apareció en la tierra solo hasta que el Padre lo envió como Salvador, más bien ha sido mostrado en el capítulo 1 que las referencias a él empiezan precisamente desde Génesis 1:1. Sin embargo, la causa principal que impide identificarlo empieza al notar que la ley, los profetas y los escritos únicamente mencionan al Dios Altísimo, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová nuestra bandera, Dios celoso, Dios fuerte, etc. Que cuando el lector las lee inmediatamente cree que se refieren al Padre, por lo cual requiere de ciertas aclaraciones que aquí se dan. Tanto el Padre como el Hijo poseen el mismo nombre como se mira en Ezequiel 3:2, de manera que el tetragramatón YHVH no siempre se refieren al Padre sino al Hijo. Al Padre se le menciona en Isaías 53:6 donde dice que cargó sobre su Hijo el pecado de la humanidad. Salmo 2:7 dice que el Padre trajo a su Hijo a existir, etc. Aparte de eso, todas las referencias son al Hijo. Mientras él estuvo en la tierra, todas las veces en las cuales era necesario enfatizar su procedencia él nunca negó sino que afirmó, ante lo cual los escribas y fariseos reaccionaban airadamente acusándolo de blasfemo. Nunca los judíos, excepto los 144.000 que lo aceptaron y siguieron sus enseñanzas, aceptaron su procedencia celestial aunque los profetas desde Moisés habían anunciado su venida. De entre todos sus enemigos solamente uno aceptaba su origen y quien en verdad él era. Obsérvese Mateo 4:10. Entonces le responde Jesús, retírate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Las palabras que el Señor cita son las de Deuteronomio 6:13, aunque estaba en carne, despojado de toda su gloria como dice Pablo en Filipenses 2:6-8, su naturaleza seguía siendo la misma que poseía al lado de su Padre. Él no actuaba con todos sus atributos dados por su Padre porque se había despojado de ellos, pero su naturaleza seguía incambiable. El diablo conocía bien quién era el ser a quien se acercó intentando tentarle. De la reacción del diablo ante la orden de retirarse se concluye que no haber sido el Dios que dio la ley a Israel, el diablo le habría acusado de impostor, mas no lo hizo porque conocía con quién hablaba. El diablo sabía que quien le ordenó retirarse era el Dios que lo había creado en el Edén al mismo tiempo que todos los animales, Génesis 3:1, por lo cual inmediatamente, sin poner argumento alguno se retiró. Este y todos los estudios que hemos compartido del Centro de Recursos Ministeriales Sinaí de la Iglesia de Dios, pueden encontrarse en www.iglededios.org. Este canal no tiene fines de lucro. Si el propietario actual de lo generado en este canal no desea compartir dicha información, favor de hacerlo saber en algún comentario en videos del canal, no es necesario reportar al mismo. Paz a vos.